Ahora sus Biblias al Evangelio de San Lucas, por favor, capítulo 13. Estamos extrañando a varias personas, varios hermanos. Algunos de ellos me avisaron que iban a agarrar el puente. Tienen complejo de constructor, ¿verdad? Y agarraron el puente. Y otros simplemente pues no me avisaron. Esperemos que estén bien y que todos estén aquí de regreso pronto. Pero bendito sea Dios por usted que está con nosotros. Y estudiemos entonces la palabra del Señor. Capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Lucas 13. El título de este mensaje es El nudo del diablo. Vidas atadas. El nudo del diablo. Satanás es especialista en atar, hacer nudos. ¿Quién de ustedes no le ha sucedido que alguna vez algo importante se le ha hecho nudo? Y si no, mínimo se le ha hecho nudo la garganta, ¿verdad? Es una expresión que dice, no me podía ni salir, pero ni la voz, ni las lágrimas, ni nada, se me hizo un nudo. Satanás es especialista en atar. Hay vidas muy atadas, vidas de personas que incluso pueden estar en la iglesia, se pueden llamar cristianos, pueden estar años y sus vidas están atadas, están y bien apretadas. El primer paso para desatar un nudo es saber cómo está hecho. Usted no puede desatar un nudo si no sabe cómo está hecho, porque si no, de otra manera lo va a apretar más. Así que esta mañana vamos a estudiar cómo el diablo hace nudo, ata las vidas. Pero tenemos al Dios Todopoderoso, que es el único que tiene el poder, la sabiduría y también el amor y el deseo para desatar nuestros nudos. Dice el capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? Noten, 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, al trono de tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, para bendecirte, alabarte, adorarte
y para darte las gracias porque nos permites abrir tu palabra y aprender. Señor, vidas atadas, hay ataduras de años. Solo tú tienes ese poder para quebrantar, romper esas ligaduras, hacer libres, dar libertad, Señor, para que entonces se pueda alabar y glorificar tu nombre como lo hizo esta mujer. Bendice tu palabra y habla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Lo primero que encontramos es, vamos a ver, número 1, los medios por los cuales Satanás ata. Satanás es especialista en atar, en hacer nudos. ¿Cómo ata Satanás? ¿Cuáles son los medios que usa? Aquí usó un medio que era la enfermedad. En el versículo 11 encontramos que esta mujer estaba enferma por 18 años y no era una enfermedad bacterial, es decir, pudo haber usado las bacterias y los virus, pero detrás de todo ello, Satanás estaba dirigiendo esa enfermedad. En el libro de Job encontramos a ese personaje también, un hombre santo, un hombre que amó a Dios, y que cuando Satanás le dijo a Dios: mira, este hombre te ama y te bendice porque le das todo, pero quítale todo y va a blasfemar en tu presencia. Le quitó todo y aquel seguía recto. Y le dice el diablo a Satanás: bueno, ahora enférmalo. Y dice Dios: te permito que lo enfermes, pero no toques su alma. Y viene Satanás, ¿verdad? Yo creo que se frotó las manos, corrió y vino y dice que hirió a Job con una sarna maligna desde la mollera hasta los pies y se rascaba con esos tiestos. Tiestos son las tejas de barro, y esas tejas de barro, ladrillos de barro, como quien dice, ahí se rascaba y se sentaba en cenizas, y era tremenda la enfermedad que tenía. Esa enfermedad venía de Satanás. Las enfermedades vienen por el pecado, porque cuando el pecado entró en el mundo, entonces entraron las enfermedades, las dolencias y la muerte. Y la enfermedad es un paso, es la antesala de la muerte. La enfermedad es usada para que la persona llegue a la sentencia por el pecado, que es la muerte. Así que, de todos modos, el origen de la enfermedad es el pecado. Hay enfermedades que se le llama inherentes. Esas son las enfermedades que la persona las heredó, que le nacieron, son parte de él. Por ejemplo, si un niño nace con SIDA, el origen de esa enfermedad es el SIDA, el pecado. Pero al niño nació con esa enfermedad que se le llama inherente. Nació así. Él no fue culpable, sino fueron sus padres. Pero finalmente todas las enfermedades tienen que ver con el pecado. Aunque algunas, como dijimos, incluso las personas son inocentes, porque es la consecuencia. La consecuencia, si una persona anda mal y anda, como se dice en México, soltándose el pelo, y mundo, ¿qué me dura el mundo para tomármelo de un buche? Dicen, ¿verdad? Y creen que van a pasar ilesos por toda la pecaminosidad y terminan con SIDA. Enferman a sus esposos, enferman a sus esposas, y los niños nacen como una consecuencia, donde Dios les da donde más les duele. Es triste todo eso. Pero hay enfermedades que Dios las permite y que son para su honra y gloria. ¿Sabía eso? Hay enfermedades. Y de todos modos, aunque Satanás fue usado para traer la enfermedad de Job, finalmente esa enfermedad, por ese hombre que se mantuvo fiel a Dios, esa enfermedad glorificó a Dios, porque Job nunca levantó ninguna palabra de blasfemia contra el Señor. Y en Juan 9 encontramos el caso de un ciego que los apóstoles dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego? La pregunta de los apóstoles en ese capítulo no era: ¿ese hombre está ciego por el pecado? Esa no era la pregunta. Ellos afirmaban: está ciego por el pecado. Lo que no entendemos, dijeron ellos, es ¿quién pecó? Si pecaron sus padres o pecó él. Y entonces ahí hay algunas enfermedades que traen gloria a Dios. Y dice:
esa enfermedad es para la gloria de Dios. No pecó él ni sus padres, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que esta mañana yo les quiero presentar el nudo del diablo, cómo el diablo ata las vidas, y una manera de atarla es a través de enfermedades. Dice la palabra de Dios que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Hubo otro caso donde uno era mudo, estaba endemoniado y estaba mudo. Y cuando Jesús echó fuera ese demonio, entonces aquel muchacho habló. Así que es increíble lo que sucede en el mundo espiritual. Hay muchas cosas en las que los espíritus traen todo este tipo de males. Por eso nuestro primer paso ante todas las cosas es traerlo a Dios en oración. Y luego usar los medios que Dios dio. Si una persona está enferma, número 1, orar. Número 2, primero orar antes de la enfermedad, orar durante la enfermedad y orar después de la enfermedad. No nada más orar cuando estoy enfermo porque no tengo una vida de oración y ya le clamo a Dios. Y luego pasa la enfermedad y ya también me olvido de Dios. No, hay que orar antes, durante y después de las enfermedades. ¿Cuáles son los pasos? Si yo me enfermo, entonces número 1, vengo a Dios en oración. Número 2, busco los medios que Dios dio y voy a los médicos, etcétera, etcétera. Número 3, cuando yo sano, vengo y le agradezco a Dios. Aunque doy gracias a Dios por los doctores y la medicina que Dios usó, el milagro lo hizo Dios. Dios no ha tenido la idea de desplazar la ciencia médica. Pero aquí tenemos un caso crónico. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer enferma? Dice la Biblia que 18 años. Es un mundo de tiempo enfermos. Esta mujer, la enfermedad acaba con todo, acaba con el ánimo, acaba con el dinero, acaba con las metas, porque se frustran las metas, y Satanás es el que especialista en atar para que la persona no avance. Así que ¿cuál es el nudo que hizo Satanás y ató esta vida? Las enfermedades. Pero hay otra manera en que Satanás apretaba ese nudo para que nadie lo desatara. Y ese es el otro medio que Satanás usa para atar vidas. ¿Saben cuál es? Las falsas enseñanzas. Entonces puede haber personas que estén sanas, pero que la enseñanza bíblica que están recibiendo cada día ata más sus vidas. Cada día les paraliza más. Satanás ata a través del liderazgo hipócrita, a través de los falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y que su enseñanza es atadura. Esta mujer, dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, ¿lo van leyendo conmigo? No, solo síganlo con la vista, pero quiero que lo sigan con la vista. Versículo 14. En el versículo 13 Jesús la sana, la mujer se enderezó y glorificaba a Dios. Muy bien, versículo 14. Vamos a apoyar en el versículo 14 que las falsas enseñanzas son ataduras peores que las enfermedades. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, recuerden que la mujer se enderezó, sanó inmediatamente y glorificaba a Dios. Miren la reacción del principal. El principal de la sinagoga dio un brinco de aleluya. Así dijo: gloria a Dios por esa mujer. Hacíamos veladas de oración. Ay, finalmente, gracias Jesús por sanar a esta mujer. Era nuestra petición por mucho tiempo. Así dijo. No, miren lo que pasó. Dice el versículo, lo leo otra vez, el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, se vuelve a la gente, ni siquiera disimuló, habló en voz alta. No sabemos qué tan fuerte fue su tono de voz, y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué es lo que estaba diciendo?
esa mujer hoy estaba prohibido desatar su nudo. Entonces, ¿qué ocasiona que Satanás? ¿Cuál es el otro medio? Según este capítulo, en el contexto, que Satanás usa para atar vidas, la falsa enseñanza. Cuando alguien cree algo equivocado de la Biblia, Satanás te está atando. Si tú crees algo que la Biblia no lo dice, entonces Satanás está poniendo ataduras. Te está atando a que creas esas mentiras, aquellas cosas que no vienen en la Biblia, aquellas cosas que aparentemente vienen en la Biblia pero que están distorsionadas, que Dios no las enseña. Y entonces ellos malentendían lo que era el día de reposo. Ellos solamente concretaban que el día de reposo era literalmente el sábado, que empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado del día siguiente a las 6 de la tarde también. 24 horas, del viernes a las 6 al sábado a las 6. Para ellos eso era religiosidad. Quiero leerles lo que es el verdadero día de reposo. Dice: y otra vez, he aquí, ellos no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué, el patriarca Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ellos semanalmente, había 2 días de reposo. Semanalmente, cada sábado reposaban. De hecho, la palabra sábado significa reposo. Ellos reposaban, descansaban semanalmente. Y luego había el día de reposo en el que en el año 49 reposaban también, y reposaban bastante. Bueno, estos eran los días de reposo. Pero había otro día de reposo que ellos ignoraban. El día en que Jesucristo iba a venir, iba a liberar las vidas, y las personas que conocían a Jesucristo iban a entrar al eterno reposo, a la eterna liberación, al eterno descanso. Porque Jesucristo, cuando empezó su ministerio, tomó la palabra y leyó: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor, a publicar libertad a los presos, apertura de la cárcel, a llevar cautiva la cautividad. Todo eso. Entonces, el verdadero reposo era conocer a Jesucristo. Estas personas religiosamente entendían nada más el día de 24 horas semanal y juzgaron a Jesús. Y ellos preferían que esa mujer siguiera atada. Aquí encontramos que todo tipo de falsa enseñanza, todo tipo de interpretación bíblica errónea es una atadura. Los tiene atado a algo que no es cierto, a un error, y Satanás se encarga de eso. Y en vez de que se alegren de que Cristo llegó a liberar, se enojan, porque Cristo es la verdad y muchos se enojan con la verdad. Así que esta mujer estaba encorvada. 18 años. 18 años que no podía levantar el rostro al cielo. Le daba trabajo, encorvada, 18 años. No nació así. Era una enfermedad diabólica. Solamente miraba para abajo. ¿Saben que hay muchos que están encorvados por el pecado? Mirando solo al pecado, hacia abajo, hacia la inmundicia. No buscan a Dios. Penetran más en el pantano de la maldad. Sus vidas ellos están encorvados, están torcidos porque el pecado tuerce. Viven una vida torcida, no físicamente,
pero torcida en su manera de pensar, torcido en su manera espiritual, torcidos en su moralidad, viven vidas torcidas de mal testimonio. Porque una persona torcida se identifica fácilmente. Y una persona, hablando físicamente, mira, ese está torcido. No se puede ocultar. Cuando una persona anda mal delante de Dios, no se puede ocultar. Satanás ata, Satanás tuerce. Y aquí está esta mujer. Y es triste cuando muchos están torcidos por el pecado, y no quieren venir al Señor para ser desatados. Vidas torcidas, vidas atadas, vidas sin propósitos, vidas donde solamente están mirando hacia el suelo, sinónimo de la inmundicia, del pecado, de la suciedad. Entonces, esa es la atadura del diablo. Pero veamos ahora cuando el Señor desata. Desatando el nudo del diablo, vamos a ver ese punto. Desatando el nudo del diablo. Vamos a ver el proceso. ¿Cómo Jesucristo desató a esta mujer? Versículo 12, miren el proceso. Jesús hizo 4 cosas. Vamos a contarlas. Cuando Jesús, número 1, la vio. Jesús es el único que puede desatar los lazos de Satanás. Es especialista, es todopoderoso. Jesús contempla las vidas hechas nudos. Jesús la vio como Dios ya la conocía, pero físicamente es la primera vez que la ve. Así que, qué hermoso. Jesús, cuando mira, no se queda nada más con mirar. Miren, hay una diferencia entre tener lástima y tener misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros podemos ver un caso duro y decir, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Pobrecito, ¿verdad? O sea, la lástima la siente en el corazón y dice, ah, pobrecito o pobrecita. Muy bien, y pasa de largo. La lástima es solo diagnosticar a la persona en esta situación y decir, qué infeliz, pobrecita, pobrecito, pero no hacer nada. La misericordia es verla, también decir si tú quieres pobrecito, pero acercarse para ver qué puedo hacer por esa persona. Eso es lo que hace Jesús. Entonces aquí encontramos que Jesús la vio y hizo algo más que verla. Todo el mundo la veía. No solamente la veían, sino que llega el momento en que uno se acostumbra a ver ciertos hechos. Alguien dice, el que vive en un basurero terminará por verlo limpio. El que vive en un basurero terminará por verlo limpio. Es decir, se acostumbró a ver esa basura que ya es normal. Eso está limpio. No, no está limpio. No se escandaliza. Entonces la gente se acostumbró a ver a esa mujer encorvada. No podían hacer nada ellos. Lo más que podían decir es pobrecito, pobre mujer. No podían hacer nada. Acostumbrado entonces a ese espectáculo, a ver a esa mujer así encorvada, torcida, se limitaban. Pero Jesús hizo algo más. 4 cosas hizo. Número 1, la vio. Número 2, la llamó. La llamó. Jesús desata a través de su enseñanza. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Dice el versículo 10, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Iba a dar el verdadero sentido del día de reposo.
a través de este mensaje en el día del reposo, él iba a enseñar lo que era verdaderamente el día de reposo y lo explicó. Que el día de reposo no es solamente el descanso semanal que tenían los judíos, sino el día de reposo es cuando el Hijo del Hombre vino a dar libertad a los que estaban cautivos. Así que la enseñanza libera y Jesús libera. Entonces la llamó. ¿Saben? Jesús llama. ¿A qué llama? ¿A dónde llama? A su presencia, a su enseñanza. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera dicho ese día: un día más, estoy cansada, me tengo que apoyar en un bastón y caminar encorvada por las polvorientas calles de Israel? Lo he hecho 18 años. Hoy no voy. ¿Qué hubiera pasado si ese día ella no hubiera ido? Jesús físicamente no la hubiera visto, no hubiera puesto sus ojos en ella y no la hubiera llamado. Uno no sabe qué bendición va a haber cuando uno viene al templo. Y tampoco sabe qué bendición se va a perder si no viene cuando Jesús está llamando. Dice la Biblia que la vio, número 2, la llamó, y número 3, le habló y le dijo. Es un llamado personal. A veces tenemos la manía de repartir el mensaje. Ese le queda muy bien a esta hermanita. No, hombre, este hermano le queda, hermano, ya casi faltó que dijera el nombre. No, esta hermana es, pero la lengua no la controla. Él es para ella ese mensaje. No, este hombre es coqueto, es para él, ¿verdad? Y ya casi falta nada más ponerle nombre. Repartir mensajes. Uno no debe repartir mensajes. El que reparte el mensaje es el Espíritu Santo. Es el que sabe qué parte del mensaje necesitamos y lo trae al corazón. Y a veces la persona se siente herida. Enójate con Dios, porque Dios lo dice, ¿verdad? Claro, no es justo enojarse con Dios, pero no hay que repartir el mensaje. Entonces le llamó, le dijo: ¿hay alguna atadura en ti? ¿Qué ataduras tienes? ¿Cuáles son tus vicios? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás atado por años? No te puedes liberar de ello. Vuelves a las andadas, como se dice. Quieres romper ese nudo y no puedes. Está muy difícil desanudar esa atadura de Satanás. Pero esta mañana Jesús te habla. ¿Qué te dice? Y cuando Jesús habla, da un mensaje. Dice la Biblia que Él no nos reprocha. Dice la Biblia que pidamos con sabiduría, que Él no reprocha cuando le pedimos sabiduría. Cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos, no nos escondamos como hizo Adán y Eva, sino que tiene un mensaje de consuelo, de bendición. Es una medicina para la enfermedad que tenemos, es un bálsamo para el alma. Y miren el mensaje que le dio. Mujer, ¿qué le dijo? Eres libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué poder el del Señor. 18 años fueron pulverizados esa enfermedad crónica en un instante. Y luego, ¿qué más hizo Jesús? Número 4, la tocó. Primero la vio, segundo la llamó, tercero le habló y cuarto la tocó. Dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella. ¿Saben ustedes que un rabino, un fariseo, los que enseñaban la palabra de Dios, hacían dos cosas, no hacían dos cosas de estas cuatro que Jesús hizo? No hablaban a las mujeres y mucho menos las tocaban. Cuando se reunían en la sinagoga, suponiendo que trasladémonos 2000 años hacia atrás y veamos a Jesús enseñando, les voy a decir en dónde enseñaba Jesús. Enseña en una sinagoga. Las sinagogas nacieron en Babilonia.
Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, perdieron el templo y allá entonces se reunían tipo small group, tipo células de oración, por familias. Pero tenían un requisito. Las mujeres estaban detrás de una mampara, detrás de una especie de cortina de madera. Allá estaban las mujeres y allá estaban los niños. Y los hombres estaban en luneta, en palco, frente al rabino. O sea que no se reunían juntos mujeres y hombres como lo hacemos hoy. Hoy no tiene nada de malo. En aquel tiempo eran así, muy estrictos. Por eso un rabino no le hablaba a una mujer, siempre se dirigía a los hombres, pero esta mujer está fiel y viene. Pudo haber dicho, hoy no voy, estoy cansada, esta enfermedad ya es insoportable, me estoy poniendo cada día más vieja y aparte sin fuerzas. Qué difícil es, pero mejor voy. Si hubiera faltado no se da cuenta nadie, porque los rabinos no las volteaban a ver, no les llamaban, menos las tocaban. Pero había el Dios de los rabinos, el Dios de Israel, que la vio allá detrás de esa mampara y la llamó. Fue como un escándalo también cuando la llamó, porque no podían hablar con una mujer. Los mismos apóstoles se admiraron cuando Jesús atravesó la línea de los judíos y llegó a los samaritanos y habló con una mujer, la mujer samaritana famosa. Y dice, se admiraba de que él hablara con una mujer. Y mucho menos las podían tocar. Hasta la fecha, al menos de los árabes, si una mujer se cae, ninguno la puede levantar, solo una mujer o su esposo. Si un hombre viene y le da la ayuda a una mujer y la tocan, lo pueden castigar, lo pueden azotar por tocar a una mujer que no es su esposa. Es una ley. Así que es la manera en la que era la cultura judía, que mucho de ello todavía permanece, y la cultura árabe. Entonces Jesús hace dos cosas excepcionales. La llamó, sal de allí mujer, la llamó. Y esa mujer vino y luego la tocó, comunión preciosa con el Señor. El rabino la rechazó, el rabino se enojó, el rabino la juzgó, la criticó y el rabino dice, pues sigue atada. ¿Qué es lo que quería el diablo? Mantener atada a esa mujer y usaba esa falsa enseñanza. La mujer allá, escondida, a la mujer no la vean, a la mujer no la toquen, a la mujer no la desaten. No oren hoy por esa mujer, no se les ocurra orar hoy por esa mujer para ver si Dios la sana. No, porque si sana es trabajar y eso no está bien, decían ellos. Y para Jesús era todo lo opuesto. Así que estos son el proceso de su sanidad. Jesús dio 4 pasos: la vio, la llamó, le habló y puso su mano santa sobre ella. Y dice, y ella se enderezó luego. Hermanos, cuando Cristo toca, hace un efecto inmediato, no es un proceso, no es una terapia. No lo llevó un proceso de restablecimiento. Fue inmediatamente. ¿Y saben qué fue lo más maravilloso? La respuesta de esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Para qué usó su salud? No, ahora sí que estoy derechita, ahora ve, bailongo, ¿para qué te quiero, verdad? Me he esperado tanto tiempo. Ahora sí, a pasear. Ahora sí voy a trabajar bien y a ganar más dinero, porque ya tengo salud y ya puedo ir hacia allá. Para eso lo usó. Hermanos, qué ejemplo tan hermoso. Vidas torcidas, enderezadas por la voluntad de Dios. En gratitud emerge una alabanza al Señor. Y esa mujer glorificó a Dios. Esa mujer irrumpió en los aleluyas, en los gloria a Dios, dándole la gloria al Señor por lo que había hecho. Dice que glorificaba a Dios. Gloria a Dios es glorificar a Dios, es bendecir a Dios. Así que Jesús es el único que puede desatar los nudos, y cuando los desata, el resultado se ve. Gente sincera que glorifica a Dios. La otra lección ya está dicha, pero la reitero.
Cuando una persona es desatada, primero glorifica a Dios y segundo tiene oposición. Al enemigo no le gusta que la persona sea libre. Cuando una persona recibe a Jesucristo, vendrá oposición. A veces la oposición es de la misma religión de donde salió. Le critican los religiosos donde se reunía y estaba atada 18 años. Le empiezan a criticar porque abandonó la religión. Pues es que la religión no salva, el que salve es Jesucristo. Y entonces viene una crítica de los religiosos. Viene una crítica, ¿por qué abandonas? Esto es lo que creemos, el día de reposo es así, ¿por qué tú lo has cambiado? No, nosotros creemos eso. Viene una crítica. Vendrán críticas de los propios y extraños. Los mismos familiares se opondrán. ¿Cómo es que tú sigues a Jesucristo? Aquí asistía un hermano, lo voy a decir, es muy triste, no voy a decir su nombre. Me dio su testimonio y dijo: hermano, cuando yo recibí a Jesucristo, estábamos mi esposa y yo visitándolo y nos dijo estas palabras: cuando yo recibí a Jesucristo, mi padre se enojó tanto que me dijo lo siguiente: si me hubieras dicho que te convertiste en homosexual, no me hubiera dolido tanto como que me dices que te vas con los evangélicos siguiendo la Biblia. Ese hombre no entendía. ¿Hasta qué grado? La familia misma se opone. El esposo se opone contra la esposa se opone contra el esposo. Los hijos critican a sus padres y los padres critican a los hijos. Los vecinos, los famosos comadres y compadres te señalarán. Habrá oposición. En el trabajo te señalarán, te criticarán. En la comunidad, los vecinos, los compañeros con quienes tú convivías, Satanás los usará. Porque todo aquel que es liberado, hay enojo del diablo y usa hasta los falsos maestros, como la familia, vecinos, amigos, etcétera, etcétera. Pero esa mujer no le interesó. Y esa mujer abrió sus labios y empezó a glorificar a Dios porque le sanó de manera inmediata y le sanó para siempre. No fue un proceso ni tuvo recaídas. Esa mujer le sanó. Así que solo Jesucristo tiene el poder para sanar y los resultados son grandiosos. Sin embargo, hay otro grupo que se une al gozo de esa mujer. Habrá otros. Si muchos se enojan porque tú sigues al Señor, habrá otros que sí se regocijarán. Primero Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, uno que fue desatado. Hay gozo en el cielo. La Biblia lo dice así: hay gozo delante de los ángeles. Los ángeles no son los que se gozan. Los ángeles ni siquiera saben qué es el gozo de la salvación, porque ellos nunca han pecado y nunca han estado amargados, ¿verdad? Y no saben lo que es sentir el gozo del perdón. Dice la Biblia: hay gozo delante del cielo por un pecador que se arrepiente. Delante del cielo. Vamos a suponer que aquí todos ustedes y yo somos los ángeles y todos vemos como están viendo y vemos hacia el trono de Dios allá. Entonces el gozo está delante de los ángeles. Es Dios el que se goza. Se goza Dios por liberar a un pecador que había estado atado y que iba rumbo al infierno atado. Se goza Dios, pero también se gozan los que conocen a Dios, los seres humanos, la iglesia, los creyentes. Y miren el grupito que se regocijó. Miren el grupito. Dice el versículo 17. Al decir estas cosas, 17. Al decir estas cosas, los fariseos, ¿verdad? Los falsos se avergonzaban. Dice después: pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esa mujer fue un instrumento primero de Satanás. Primero Satanás la usó, la ató, la esclavizó, la explotó, la condenaba.
Pero una vez que Cristo la encontró, que la vio, la llamó, la tocó, la liberó. Una vez que Cristo trabajó en ella, ahora esa mujer se convierte en un instrumento de Dios. Instrumento para que la alabanza fluya a través de sus labios al Señor. Instrumentos para que los demás, cuando la vieron, dijeron: qué poder de Dios. Porque si hubiera ido alguien y que hubiera dicho: mire, Señor, tengo dolor de cabeza, sáname de este dolor de cabeza, Jesús lo hubiera sanado. Pero nadie iba a saber si tenía dolor de cabeza o no, porque el dolor de cabeza no se ve. Pero ¿quién va a negar a una mujer que está encorvada por 18 años, que está sumida en la atadura del diablo, y cuando la ven que se endereza, brinca, glorifica a Dios? Se cumple el Salmo 40. El Salmo 40 dice que cuando Cristo nos saca del pantano, del lodo de la desesperación, y nos coloca en la roca que es Cristo Jesús, dice la Biblia que Cristo hace varias cosas. Número 1, nos saca del pantano, nos endereza. Número 2, dice la Biblia que nos pone en la roca, y la roca es Jesucristo. Número 3, endereza. Dice, endereza los pasos. La persona deja de caminar chueco, hablando espiritualmente. También físicamente, porque cuando están en el pecado visitan esa banqueta y luego van para allá trastabillando y visitan la otra, y van, ¿verdad?, y visitan la otra y con la botella en la mano, y hasta los pasos literal endereza a Jesús. Y dice la Biblia que la persona es sacada del lodo, puesta en la roca que es Cristo. Dice, enderezó mis pasos. Y luego dice, verán esto, o sea, esa acción del cambio, verán esto muchos. ¿Y qué? Temerán y confiarán en Jehová. Porque una vida torcida, enderezada por Jesús, es la evidencia de la presencia de Dios en la vida. El milagro más grande, vigente que hoy existe, es cuando Cristo viene a la vida, transforma la vida, y las personas no pueden negar que Jesucristo vino a su corazón. ¿Qué le pasó? Le pasó Dios en su vida. Eso fue lo que pasó. Tuvo un encuentro con el Señor. Y no solo pasó, sino se quedó para trabajar y enderezar sus pasos. Así que aquí hay un grupo que se regocijó y que glorificaba a Dios. Esta mujer, repito, fue instrumento del diablo, fue liberada, era instrumento de Dios, le glorifica, y muchos ven su vida transformada y dicen: qué poder el del Señor. Nada de esta admiración fue para esa mujer. Toda la admiración fue para Jesucristo. Él la sanó. Ella estaba atadísima. Ella estaba crónicamente torcida. Qué poder el de Dios. Toda la gloria es para Dios. Es lo que debemos hacer, hermanos. Entonces, aquí tenemos al Dios todopoderoso, que para que Él libere de las ataduras, tenemos que venir. Porque repito, miren cómo terminó esta historia. Pero reitero, ¿qué hubiera pasado si esa mujer no hubiera ido ese día? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera privado de la solución que buscó por 18 años y hubiera seguido de largo, quizás hasta morir torcida. Pero gracias a que ella amaba a Dios, a su tiempo hubo un encuentro con Cristo y Cristo la liberó. ¿Cuáles son tus ataduras? ¿Qué es aquello? El poder de la carne es una atadura del diablo. Estás atado a un pecado, a un vicio, alguna manera que es indignante, algo que está pasando en la vida, cualquiera que sea, Dios la conoce. Si vienes a Él, no te reprocha, te tiende la mano y con su poder te libera. Y en gratitud nosotros venimos y le glorificamos. Conclusión: Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Su ministerio fue de liberación. Fue liberar las cadenas del pecado. Eso es lo que hace el Cristo glorioso.
Cuando Jesús la vio, dice que le habló y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Jesús no solamente actúa en nosotros, sino que quiere que tengamos seguridad. Eres libre, quiero que sepas que eres libre. Y cuando leemos la Biblia nos enteramos de lo que Dios hace por nosotros. El Señor, termino, es especialista en nudos crónicos. Esos nudos de Satanás. Esos nudos que Satanás usa hasta con las falsas enseñanzas, con las falsas iglesias, malinterpretando la Biblia como ellos malinterpretaban el día de reposo. O sea que hasta la Biblia es usado, pero mal interpretada para atar. Cristo, cuando descubrimos la verdadera interpretación, hemos encontrado la verdad. Y la verdad libera. Y es lo que hace Jesucristo. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus ataduras? Esta mujer iba y venía. Ya terminé. Solo concluyo con esto. Miren, esta mujer iba y venía. Como su torcedura era tan manifiesta, pues todo el mundo sabía que estaba torcida. Pero pueden haber muchos que espiritualmente están más torcidos que esa mujer, que se las han ingeniado para que nadie lo sepa, que van y vienen a la iglesia y siguen saliendo como entraron, torcidos. Pero que solo Jesucristo ve quién es el que está torcido. Y entonces hace 4 cosas. ¿Cuál fue? La vio, la llamó, le dijo y la tocó. Jesús te ve. Jesús te llama, se dirige a ti, no repartas el mensaje. Luego te habla, te dice, no repartas el mensaje y no se te ocurra rechazarlo, acéptalo. Acepta que estás en ataduras. Acepta que cada día que te quieres desatar, tú mismo aprietas esa atadura. Y finalmente Jesucristo te toca comunión con el Señor. Les voy a dar un test y termino con esto en 10 segundos para saber qué tan atado estamos. ¿Pudieras tú recordar el momento en que más cerca estuviste de Dios? ¿Cuál es? No digas nada, solo piénsalo. ¿Cuál es el momento en que tú dices: no, yo me acuerdo cuando pero estaba en mi primer amor con Dios? Recuerda ese momento. Todos hemos pasado por ese momento precioso. Yo te pregunto, o te digo, compara ese momento con el día de hoy. Hoy, 2 de julio del 2017. ¿Cómo estás hoy? Compáralo y saca la conclusión. Cada día estás haciendo más fuerte el nudo en vez de liberarlo. Cristo quiere liberarte y saldrá de tu corazón la glorificación a su nombre de manera ininterrumpida y serás testimonio a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia maravillosa, porque fue el momento en el que tú liberaste la crónica atadura del diablo. Satanás ata aún a quienes vienen a adorarte, Señor. ¿Cuánto más a los que están fuera? Esos están atados y muertos en delitos y pecados. Padre Celestial, tú estás aquí también. Tú nos ves, nos llamas, nos dices y quieres abrazarnos en comunión y liberarnos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa atadura, qué es aquello que no podemos desatar en nuestras fuerzas.
Pero en tu nombre, Señor, yo te suplico que nos des la confianza de que tú pones tus ojos en nosotros y nos quieres liberar con el propósito de servirte y glorificar tu nombre. Así como estamos orando a Dios, yo no necesito saber cuáles son tus ataduras, pero Dios sí las sabe y tú también. ¿Quieres pedirle ayuda a Dios? ¿Quieres aprovechar este momento y hablar con Dios? Dile: Señor Jesucristo, tú me conoces, Señor. No puedo más. Necesito que tú me liberes, que tú desates esta atadura. Esta atadura se llama así, Señor, y ponle nombre, hermano, y pídele al Señor que te ayude. Dile que esa atadura no cierre tu adoración a Él. Dile que la libertad que Él te dé se convertirá en una alabanza para Dios. Habla con el Señor. ¿Quieres pedirle a Dios? Solo muéstramelo levantando tu mano y yo voy a orar por ti, es todo. Dios te bendiga, Dios les bendiga, Señor les bendiga, Señor les bendiga. Gloria a Dios por ustedes. Dios les bendiga, bendito sea Dios. Dios te ve, hermano. Y qué bueno por ti, que estás en el lugar correcto, ante el Cristo mismo glorioso, con el poder de la resurrección demostrado todavía mayor que antes de morir. Porque si demostró poder antes de morir, cuánto más después de vencer la muerte. Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo, bendice esta congregación. Conoce, Señor, nuestras ataduras. Aquí están mis hermanos y hermanas. Todos te pedimos a ti ayuda, porque solo tú puedes romper esas ataduras, desatar esos nudos y glorificar tu nombre incondicionalmente. Gracias por traernos aquí ante ti, Señor. Llévanos a casa glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.